Hola amigos de Infosismos. El día de hoy me gustaría platicarles acerca de la magnitud y la intensidad de los sismos. Como sabemos, son dos conceptos que a veces podemos llegar a confundir y pues vamos a tratar de explicarlo aquí, exponerlo de una manera sencilla para ya quitarnos de dudas sobre estos dos conceptos. ¿Qué es la magnitud de un sismo? La magnitud de un sismo va directamente hacia la energía que se liberó. Magnitud podemos definirlo igual a energía que se liberó. Es el número que va a catalogar el tamaño del sismo. Cada sismo, y esto es importante aclararlo, tiene una sola magnitud. En la intensidad sucede diferente, lo vamos a ver más adelante, pero la magnitud es única para cada sismo. Diferentes agencias pueden dar a veces distintas magnitudes, por punto 1 o por punto 2 más menos, pero es una sola magnitud. Para calcular la magnitud se necesitan los datos de varias estaciones, de varios sismógrafos, y al tomar esos datos se meten en una fórmula matemática. Esta fórmula va a dar la magnitud y pues con eso se va a saber. Es por eso que la magnitud tarda unos minutos en darse a partir de que sucedió el sismo. Y las escalas que se utilizan de magnitud son varias. No hay Richter, no se usa Richter, más adelante lo vamos a ver. Y por ejemplo aquí en México, las tres más utilizadas es la magnitud de momento, la MW, la magnitud de coda, la MC, y la magnitud de energía, ME. Podemos ver unas bolitas abajo. Magnitud igual a energía. Es muy fácil definirlo así y podemos entenderlo. Ahora vamos a ver qué es la intensidad. La intensidad va a ser cómo sentimos el sismo. Así se podría definir, o cómo se siente el sismo en alguna población, en alguna localidad. Así como un sismo tiene una sola magnitud, tiene muchísimas intensidades. Y entre más grande sea el sismo, más intensidades va a tener porque se va a sentir en mayor extensión. La intensidad va a variar de acuerdo al lugar a donde te encuentres. La zona epicentral, la gran mayoría de las veces, va a tener una intensidad mucho mayor que a 200 kilómetros del epicentro, 300 kilómetros del epicentro. En el caso específico, por ejemplo, de la Ciudad de México, grandes sismos a 700 kilómetros, como sucedió el pasado 7 de septiembre de 2017, se sienten de manera fuerte por el tipo de suelo. Los factores que podrían llegar a determinar la intensidad serán la magnitud de los sismos, obviamente, entre más grande el sismo, mayor intensidad va a tener. Sin embargo, también la distancia a la que nos encontremos de la zona epicentral, la profundidad del sismo y también el tipo de suelo en el que nos encontremos. La intensidad obviamente va en función de la aceleración. Entre mayor aceleración tenga el suelo, más se va a mover el suelo y mayor intensidad va a ser. Menor aceleración, menor se mueve el suelo y menor intensidad. Vamos a ejemplificar esto de la magnitud de la intensidad. Aquí tenemos dos ejemplos. Sismos magnitud 5.8. Los dos se sintieron en la Ciudad de México. Sin embargo, a diferentes distancias. El primer sismo ocurrió el 16 de junio de 2013. Fue 24 kilómetros al sureste de Ciudad de Huisteco en Guerrero, al norte de Guerrero, a una profundidad de 55 kilómetros y a 147 kilómetros de la Ciudad de México, muy cercano. El siguiente sismo fue un 5.8, el 9 de marzo de 2014, a 72 kilómetros de Pinotepa Nacional en Oaxaca, a 388 kilómetros de la Ciudad de México. Podemos ver aquí los mapas de aceleración, que los pueden encontrar en la página de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México. El mapa de la izquierda representa las aceleraciones vistas por el sismo más cercano a 140 y tantos kilómetros de la ciudad, y el segundo, el que fue a casi 400 kilómetros. El primero, por la cercanía, generó aceleraciones fuertes en la ciudad, en toda la ciudad prácticamente, menos en algunas zonas al norte, que generó aceleraciones ligeras y aceleración moderada. Y del lado derecho, el que ocurrió a 400 kilómetros, generó aceleraciones ligeras y débiles. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una misma magnitud, pero a distintas distancias y a distintas profundidades, lo que va a generar diferentes intensidades. Ahora, las escalas de intensidad. Hay muchas escalas de intensidad. En este caso aquí hay ejemplificadas tres. Primera, la escala de Mercalli modificada, que va del 1 al 12, va en función de cómo lo siente la gente y los daños que genera, además de considerar esas aceleraciones. Segunda escala, la escala que vimos en los anteriores mapas, en la que usa la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, que va de muy débil a violento, y ahí podemos ver los intervalos de aceleración que utilizan. Y la siguiente escala es la escala Shindo. Esta escala es totalmente instrumental, como la de la Red Acelerográfica, va del 0 al 7, es japonesa, con intervalos en el 5 y en el 6, y podemos ver los intervalos de
de valores. En este caso, tanto de la intensidad que vimos en los mapas anteriores como en la Shindo, lo que mide el aparato es lo que va a ser de intensidad. La escala de Mercalli modificada va en función de los daños y de cómo lo sintió las personas. Además de considerar las aceleraciones, pero no es en sí el dato que genera la estación el que va a generar la intensidad. Vamos a ver algunos mitos sobre la magnitud y la intensidad de los sismos. Vamos a empezar con uno que hay que desmentir urgentemente. La magnitud que se utiliza es magnitud Richter. Es totalmente falso. La escala Richter no se usa en ninguna parte del mundo más que en California y actualmente nadie la usa. Hay un equivalente que es la magnitud local, la ML, que países como Chile, por la densidad de aparatos que tienen, la pueden utilizar. Aquí podemos ver, la definición original de la magnitud de Charles Richter solo era aplicable a sismos ocurridos en el sur de California, y con un tipo particular de sismógrafo que es el instrumento de torsión Wood-Anderson, que es el que está apareciendo en la imagen. Solo con ese aparato se dio la magnitud Richter, solo con ese aparato y solo en el sur de California. Y esto es importante aclararlo, porque en la televisión todos hemos escuchado la frase ocurrió un sismo magnitud X, Richter. Richter, no es Richter. Richter no se usa hace décadas. Y se les ha dicho a los medios de comunicación, pero se les olvida o no quieren escuchar y siguen diciendo Richter. La manera correcta de decirle es magnitud y el número para evitar entrar en confusión con qué escala se utilizó. Magnitud 5, magnitud 6. Hasta ahí. Siguiente mito. Los sismos llevan el apellido grados. Todos hemos escuchado, ocurrió un sismo de 6 grados, ocurrió un sismo de 8 grados. Pues los sismos no son grados. ¿Por qué no son grados? Porque no utilizan una escala graduada. Es decir, vamos a empezar a poner un ejemplo. La temperatura en grados centígrados. Si tomamos un intervalo de 1 grado centígrado a 3 grados centígrados, son 2 grados. Si vamos del 1 al 2, quiere decir que es la mitad de lo que medimos del 1 al 3. Hasta ahí vamos bien, pero en los sismos no es así. Vamos a ver por qué. Son escalas logarítmicas, es decir, sube exponencialmente si subimos un nivel en la magnitud. Un sismo magnitud 7, podemos ver ahí la bolita del magnitud 7, es 32 veces más grande que la bolita más pequeña que hay ahí, que es la magnitud 6. Un magnitud 8 podemos ver que es mucho más grande que el magnitud 7 y el magnitud 6. Es 32 veces más grande que el 7, pero 1024 veces más que el 6. Y por último, el magnitud 9, la bolita más grande. Es 32.768 veces más grande que un magnitud 6, 32 veces más grande que un magnitud 8 y 1024 veces más grande que un magnitud 7. ¿Por qué? Subir un valor en la magnitud es aumentarle 32 veces energía. Estamos en magnitud 6, queremos llegar a magnitud 7, 32 veces más. Pero queremos llegar a magnitud 8, tenemos que aumentar otras 32 veces. Es 32 por 32, 1024. Si queremos subir a magnitud 9, 32 por 32 por 32, que es 32.768. No lleva un patrón. Cada valor, subir un valor en el nivel de 7 a 8, de 6.3 a 7.3, son 32 veces más energía. Por eso no pueden ser grados, no es graduado, no sube constantemente, sube exponencialmente. Y el último, la magnitud de los sismos va en función de cómo se sintió. O como lo sentimos va en función de la magnitud. La realidad es que eso no es cierto. A veces podemos creer que un sismo magnitud 6 se siente menos que un magnitud 7. Un magnitud 8 se siente menos que un magnitud 8.5. Y la realidad es que no. La magnitud es un factor importante, porque va a determinar muchas veces hasta qué distancia se puede llegar a sentir el sismo, que se sienta más fuerte en la zona epicentral o en zonas más alejadas. Sin embargo, la intensidad va a ir en función de la profundidad del sismo, la distancia a la que nos encontremos y el tipo de suelo en el que nos encontremos. Lo vivimos hace unos meses aquí en la Ciudad de México. Sismo magnitud 8.2 a 700 kilómetros de la ciudad. Se sintió fuerte en la ciudad y hasta ahí. Sismo magnitud 7.1 a 118 kilómetros de la ciudad. Generó aceleraciones como nunca se habían registrado en aparatos en la Ciudad de México. Aceleraciones severas en prácticamente toda la ciudad.
La magnitud no fue un factor determinante para saber cómo se iba a sentir en la Ciudad de México, fue la distancia y la profundidad. Espero que con esto haya quedado más claro los dos términos, que se hayan entendido mejor. Recuerden, no son ni grados ni Richter en la magnitud, hay una sola magnitud y va en función de la energía que liberó el sismo, y la intensidad va en función de cómo lo sentimos. Gracias por ver este video, gracias por seguirnos. No olviden seguirnos en redes sociales, ahí están apareciendo. Compartan este video, comenten sus dudas, sugerencias obviamente también son bien recibidas. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un saludo.